Comenzamos hoy con el tema de lesión, adaptación y muerte celular, que constará de 3 partes. En la primera de ellas vamos a tratar de las situaciones en las que la célula, debido a las situaciones de estrés o de degradación del microambiente en el que vive, tiene que poner en marcha ciertos mecanismos que le permitan mantener su homeostasis, es decir, su equilibrio, para así poder seguir con su funcionalidad normal. Como hemos dicho, la célula normal trata por todos los medios de mantener su equilibrio homeostasis. Pero si se encuentra ante una situación anómala o estresante, como puede ser por causas físicas o tóxicas, tiene mecanismos para adaptarse a ese nuevo microambiente, fenómeno que llamaremos adaptación, y del cual se puede pasar otra vez a la situación de homeostasis primitiva, es decir, se trataría de una reversibilidad de esta forma de adaptación, siempre que desaparezca esta situación anómala o estresante para la que tuvo que adaptarse. Dentro de la adaptación veremos varias formas, como son la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia o la metaplasia. En partes posteriores de este tema, también veremos cómo esta célula, si sufre un daño más agresivo, muchas veces no puede adaptarse e incluso puede lesionarse, es decir, adquirir una serie de alteraciones a nivel principalmente de sus organelas, que si este daño es muy continuado o es muy agresivo, como puede ser una isquemia, falta de oxígeno o falta de nutrientes, puede llevar incluso a una lesión irreversible que conduzca finalmente a la muerte celular. Sin embargo, la célula lesionada aún tiene capacidades para revertir ese daño siempre que desaparezca la causa y volver a ser una célula con su homeostasis mantenida, lo cual hace que pueda volver a tener su funcionalidad normal. Comencemos pues con el fenómeno de adaptación celular. Esta adaptación celular podría definirse como cambios en el número, tamaño, fenotipo, actividad metabólica o funcionalidad de las células, siempre en respuesta a situaciones anómalas que puedan modificar su entorno. Dentro de la adaptación celular, como hemos visto, hay varios tipos y vamos a comenzar con la hipertrofia. La hipertrofia consiste en un aumento del tamaño celular. Este aumento del tamaño celular vendrá dado por un incremento de las estructuras celulares que no vamos a encontrar en el citoplasma, como puede ser principalmente fibras de tipo miógeno, ya que habitualmente vamos a encontrar este tipo de cambio o hipertrofia en células musculares, o también otras organelas como retículos endoplásmicos o mitocondrias. Se produce habitualmente en células poco divisibles, ya que si este estímulo afecta a células que pueden tener capacidad de división, puede provocarse otro fenómeno adaptativo que es el de hiperplasia o aumento del número de células, distinto de la hipertrofia en el que no hay aumento del número de células, pero sí aumento del tamaño celular. Ambas formas de adaptación pueden asociarse y en un mismo órgano podremos encontrar fenómenos de hipertrofia y fenómenos de hiperplasia. En todo caso, el aumento del tamaño celular va a producir asimismo un aumento del tamaño del órgano. Como hemos dicho, generalmente esta hipertrofia afecta a células poco divisibles y las más características son las células musculares. Células musculares que encontraremos, por ejemplo, en el corazón o en el músculo esquelético. En este ejemplo del corazón vemos a la izquierda un corazón con un grosor del ventrículo izquierdo normal que vamos a comparar con el grosor del ventrículo izquierdo en un paciente que sufre hipertensión arterial
y que por tanto necesita mayor fuerza para proyectar la sangre al resto del organismo. En este caso, va a existir una hipertrofia del ventrículo izquierdo que, como vemos, aumenta el grosor de su pared y reduce la luz de esta cavidad del ventrículo. Si lo comparamos con el grosor normal, vemos que se encuentra en este paciente ampliamente aumentado y, como decimos, reduciendo su luz. En este esquema de abajo queremos significar simplemente que las células que tienen sus fibras miógenas de actina o miosina incrementan su tamaño por el acúmulo de dichas fibras en el citoplasma. Las causas de la hipertrofia son variadas, pero generalmente, ya que nos referimos habitualmente al músculo, ya sea esquelético o cardíaco, depende muchas veces del aumento de la demanda de funcionalidad. Aquí tenemos el caso del paciente que hemos nombrado antes con hipertensión arterial o que bien podría tener una estenosis valvular, provocando que tuviera que tener más fuerza esa pared muscular cardíaca para proyectar la sangre hacia el resto del organismo. Pero también otras causas pueden ser de hiperestimulación celular debido a factores de crecimiento como por ejemplo factores hormonales, como se produce en el músculo liso del útero en el embarazo, que llega a coger un gran tamaño. Como decimos, estas causas activan a ciertos sensores celulares que tienen la capacidad de percibir ese aumento de demanda de funcionalidad, y estos sensores celulares provocan la producción de factores de crecimiento que a su vez serán capaces de inducir la expresión génica de mayor número de proteínas, las cuales se acumularán en el citoplasma, produciendo el aumento de tamaño celular característico de la hipertrofia. Pero este aumento de demanda de funcionalidad tiene sus límites. Y cuando se sobrepasa ese límite, es decir, cuando esa situación de demanda de funcionalidad, como por ejemplo puede producirse en un paciente con hipertensión cardíaca, se continúa durante muchos años, es posible que se produzca una regresión de esas proteínas que han sido sintetizadas y que se acumulan en el citoplasma, produciendo su lisis e incluso llegando a producir la muerte celular de los miocitos. Esto conllevará, por supuesto, una pérdida de funcionalidad y este paciente con hipertensión arterial o estenosis valvular puede llegar a sufrir una insuficiencia cardíaca por pérdida de fuerza en el músculo cardíaco. Otro fenómeno de adaptación celular es la hiperplasia, que ya hemos nombrado anteriormente y que se diferencia de la hipertrofia porque en este caso vamos a encontrar un aumento del número de células. Por supuesto, también esto conllevará un aumento del tamaño del órgano y por tanto un órgano que ha aumentado su tamaño no siempre podremos decir que es hipertrófico si, por ejemplo, el hecho de que su aumento de tamaño sea debido al número de células es debido a una hiperplasia. Como veis, hay un aumento del número de células, lo cual es una de las características del cáncer. Sin embargo, este aumento del número de células es limitado y eso es lo que hace que difiera o sea diferente del cáncer, en donde la proliferación y el aumento del número de células es incontrolado. Las causas de la hiperplasia pues generalmente son una hiperestimulación por factores de crecimiento, muchos de ellos hormonales, que incrementan la secreción de factores de crecimiento por las células, lo cual induce a la proliferación celular, generalmente controlada, que es lo que la diferencia del cáncer, y que se puede producir tanto en células maduras que aún conservan capacidad de división o de proliferación, pero también se puede producir en células madre o inmaduras. En todo caso, esta proliferación celular conlleva un aumento del número de células y esto, por supuesto, conllevará a un incremento del tamaño del órgano.
Las situaciones de hiperplasia no siempre son patológicas y, como vemos, pueden ser también fisiológicas, pudiendo ser de tipo compensador, como por ejemplo ocurre en la regeneración del tejido hepático tras una intervención quirúrgica en la que ha habido que extirpar un trozo del hígado. En esta situación, a partir de las células existentes que proliferan hasta cierto punto, es decir, de una manera controlada, se puede volver a crear el tejido hepático desaparecido o extirpado. Y también es una situación fisiológica aquella en que debido a influencia hormonal, como por ejemplo ocurre en el embarazo, pues hay un aumento del número de células, por ejemplo, a nivel de la mama, para provocar la secreción láctea. Y vamos a ver algún ejemplo histológico, en este caso es una próstata, que es muy común, en la que debido a influencias hormonales, de andrógenos, pues existe un incremento tanto del epitelio o de las glándulas que conforman la próstata, como también del estroma, aunque nos vamos a fijar principalmente en el epitelio. Bien, esto es una imagen a bajo aumento y vamos a ver lo que ocurre ya a mayor aumento. En el cuadro de la izquierda tenemos la imagen de una próstata normal y en la imagen de la derecha tendremos la imagen de una hiperplasia de próstata. Como veis, los elementos glandulares son mayor en número y también, como vamos a ver en este recuadro, en la siguiente imagen, hay mayor número de células. Comparado con una próstata normal, las células aquí están más amontonadas, provocan incluso proyecciones dentro de la luz de la glándula. Y si aumentamos el tamaño en esta zona, lo podremos ver con mayor definición. Y si comparamos con las células normales, el número más o menos en esta glándula, aquí hay un aumento claro de su número y también vemos un aumento claro de su número en el resto de la glándula. Esto se trata, por tanto, de una hiperplasia prostática. Y esto conllevará, por supuesto, un incremento en el tamaño del órgano. Esto es una próstata con hiperplasia. A esto se le denomina hiperplasia nodular porque conforman nódulos los crecimientos tanto de tipo celular o epitelial como estromal. Y si la comparamos con el tamaño normal de una próstata, pues vemos que está notablemente agrandada. Otro fenómeno de adaptación celular es la atrofia. Y en la atrofia encontraremos una disminución del tamaño y a veces del número de células que provocará una reducción de tamaño del órgano, al revés de lo que ocurre en la hipertrofia o en la hiperplasia. Las causas de la atrofia son variadas y una de las más características es la que encontramos a nivel muscular, cuando debido a la pérdida de funcionalidad por inmovilización debido a una fractura, observamos que el músculo disminuye mucho en su volumen, aunque generalmente esto es reversible con el ejercicio. Otra situación más patente de atrofia muscular es cuando se secciona un nervio por causas traumáticas, con lo cual se pierde el trofismo y la funcionalidad muscular y que nos va a llevar a una situación de atrofia con una notable pérdida de volumen muscular que muchas veces es irreversible. Otra de las causas puede ser también la isquemia por la falta de aporte de nutrientes y oxígeno o la compresión debida al crecimiento de tumores en un órgano que en su expansión provoca presión sobre las células adyacentes, provocando atrofia en las mismas. En todo caso, estas causas provocan una disminución de la actividad metabólica celular con disminución de la síntesis de proteínas que conllevan una reducción del tamaño y del número de organelas celulares, lo cual hará que las células tengan un tamaño menor e incluso lleguen a desaparecer. Pero no todas las causas de atrofia son patológicas, también puede ser de índole fisiológico,
como ocurre, por ejemplo, en la mama y en el útero en la menopausia, debido al déficit de estimulación hormonal, o bien la que provoca la desaparición de los restos embrionarios durante el crecimiento. Y aquí tenemos un ejemplo de un acino mamario o lobulillo mamario normal, donde vemos que existen en cada uno de los acinos sus células normales, mientras que en el cuadro de la derecha, en donde vemos el lobulillo mamario atrófico, muchas de las células han disminuido de tamaño o incluso han llegado a desaparecer. También llamamos atrofia cuando el órgano en cuestión tiene una pérdida celular importante. Y este es el ejemplo, por ejemplo, de una celiaquía o síndrome de malabsorción por intolerancia al gluten, en el que si comparamos la imagen de una vellosidad intestinal normal con la imagen de vellosidades en un paciente afectado por esta enfermedad, observamos que estas vellosidades han desaparecido casi completamente debido a una pérdida celular, lo cual llamaremos atrofia vellositaria. El último fenómeno de adaptación celular del que vamos a hablar es la metaplasia. Y en la metaplasia lo que ocurre es un cambio de un tipo celular por otro. En este caso no hay aumento del número de células, ni de su tamaño, o disminución del número de células o de su tamaño. Aquí lo que ocurre es un cambio de un tipo celular por otro más resistente que sea capaz de adaptarse a una situación de estrés en su microambiente, una situación generalmente continua, lo cual provoca que en la célula exista una emisión de señales, generalmente citocinas o factores de crecimiento, a células madre de esos epitelios, y en estas células madre o más inmaduras se provocará una reprogramación de genes que hará que exista un tipo celular distinto, más capaz de adaptarse a la situación que el que había anteriormente. Como sabemos, las células están comprometidas para tener un determinado fenotipo, pero también tienen genes que son capaces de revertir ese fenotipo y transformarlo en otro. Entre las metaplasias más frecuentes que encontramos a nivel del organismo son las que se dan a nivel bronquial, en la que el epitelio cilíndrico ciliado cambia a epitelio escamoso por acción del humo del tabaco o de la polución, produciendo este cambio una falta de la expulsión del moco bronquial al perderse los cilios que por supuesto no tiene el epitelio escamoso, lo cual puede conllevar algunas enfermedades a nivel pulmonar. Y también es frecuente la metaplasia que observamos en el esófago, en donde el epitelio escamoso se transformará en un epitelio cilíndrico intestinal más resistente al ácido gástrico, que muchas veces en situaciones como la hernia de hiato se produce un reflujo de dicho ácido gástrico al esófago, provocando unas alteraciones que conllevan ese fenómeno de adaptación a epitelio cilíndrico intestinal. A esto se denomina esófago de Barrett. En el cuello uterino encontramos frecuentemente que el epitelio cilíndrico normal del endocervix cambia a epitelio escamoso, bien por factores hormonales o inflamatorios u otras causas de mecanismos más desconocidos. Y a nivel incluso del mesénquima también podemos encontrar metaplasias en las que el tejido conjuntivo puede transformarse en cartilaginoso u óseo, aunque esta es una situación que más que una adaptación puede tener una causa de tipo lesional. En todo caso, es importante saber que cuando existe una metaplasia, probablemente exista también alguna predisposición a la aparición de cáncer, ya que los factores que inducen la metaplasia pueden llegar con el tiempo también a inducir alteraciones genéticas que provoquen la aparición de estas neoplasias malignas. Aquí tenemos un ejemplo de endocervix
con su epitelio cilíndrico que se ha transformado en epitelio escamoso. A mayor aumento veremos en esta sección cómo este epitelio cilíndrico con moco en su citoplasma se ha transformado en un epitelio pavimentoso de tipo escamoso, lo cual se observa también en esta imagen, donde vemos perfectamente cómo este epitelio cilíndrico está siendo sustituido por el epitelio escamoso, del epitelio cilíndrico aún quedan remanentes en su porción superficial, ya que la acción que provoca la metaplasia se produce en las células basales o células más inmaduras o células madre, y estas poco a poco van madurando, sustituyendo progresivamente el epitelio cilíndrico por epitelio escamoso. Si vemos una sección a mayor aumento, lo observamos perfectamente la diferencia entre el epitelio cilíndrico normal y el epitelio escamoso que está sustituyendo al epitelio cilíndrico. Esto es un ejemplo de una metaplasia a nivel de esófago que en la que el epitelio escamoso ha sido sustituido por un epitelio de tipo intestinal, como vemos a mayor aumento en esta parte de la imagen, en la que observamos que existe gran número de células caliciformes con moco en su interior, que podemos observarlas también a mayor aumento. Este tipo de epitelio es más resistente al ácido gástrico en estas situaciones de reflujo y por tanto se adapta ante esta alteración para poder resistir a este ácido. A mayor aumento también en esta imagen lo podemos ver perfectamente como hay un tipo de metaplasia en la que las células son de tipo intestinal con sus células caliciformes cargadas de moco. Este es un ejemplo de metaplasia de mesenquimal. Nos vamos a fijar principalmente en esta imagen. Esto se trata de una imagen en la que existía un tumor, pero también el tejido conectivo alrededor ha sufrido probablemente algún tipo de lesión que le ha llevado a metaplasiarse a otro tipo de tejido. Bien, este es el tejido conjuntivo normal y en este caso, en esta zona, se está transformando a un tejido óseo, como vemos mejor en esta imagen a mayor aumento, donde podréis reconocer las líneas de fuerza del tejido óseo y su transformación de tejido conjuntivo, aquí de color rosado, en tejido más resistente óseo. En la siguiente clase trataremos principalmente la lesión y la muerte celular.